Televisor, Naomi intentó romper el hielo. ¿Cómo le va al Onyx Lounge? ¿Ocupado últimamente?, preguntó, fingiendo desinterés. Julian, concentrado en su plato, respondió sin levantar la vista. Está bien. La gente nunca deja de salir. Siempre hay algo que celebrar. Me alegra oír eso. Pareces tan ocupado últimamente. Apenas TVO. Julian levantó la vista por un instante. Un destello de irritación cruzó su mirada antes de enmascararlo con una sonrisa. Ya sabes cómo es. Trabajo duro ahora para que podamos estar cómodos después. Naomi asintió, pero su mente no estaba convencida. La cena terminó en un silencio incómodo. Cuando Julian se retiró al dormitorio, ella se quedó en la sala con su portátil, supuestamente revisando correos. La curiosidad la impulsó a mirar el teléfono de Julian, que había dejado descuidadamente sobre la mesa. Ella sabía la contraseña. Hubo un tiempo en que compartían todo sin reservas. Naomi abrió rápidamente el teléfono y navegó por los mensajes recientes. Uno en particular captó su atención. Un intercambio con alguien guardado como P. El mensaje decía: todo listo para mañana. Recuerda, no puede haber errores. El corazón de Naomi comenzó a latir más rápido. ¿De qué estaban hablando? El mensaje era críptico, pero había algo en su tono que la hacía sentirse vulnerable. Julian nunca había sido un hombre con secretos, o al menos eso ella había creído. Inmediatamente cerró el teléfono cuando oyó los pasos de Julian al regresar. Se detuvo en la entrada y la miró con una expresión neutral. ¿Sigues trabajando?, preguntó con un tono que casi sonaba acusatorio. Sí, un par de cosas que revisar, dijo Naomi, cerrando su portátil apresuradamente. Julian asintió y volvió al dormitorio sin decir otra palabra. Ella permaneció sentada en el sofá, sintiendo como la fachada de su matrimonio comenzaba a resquebrajarse. La sensación de ser observada la invadió como si cada uno de sus movimientos fuera rastreado. La tensión creció días después cuando Naomi y Julian asistieron a una cena con amigos cercanos. En la superficie, todo parecía perfecto. Julian era encantador, atento y conversador. Todos en la mesa admiraban lo bien que se complementaban como pareja. Pero Naomi no pasó por alto la forma en que Julian evitaba cualquier contacto visual prolongado con ella. Durante la cena, Chloe, la mejor amiga de Naomi, notó que algo andaba mal. Aprovechó un momento a solas en el baño para preguntar: Naomi, ¿está todo bien? ¿Has estado un poco distante esta noche? Naomi dudó antes de responder, luchando por mantener su voz neutral. Claro, solo cansada del trabajo. Chloe la miró intensamente como si pudiera ver a través de su fachada. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Siempre he estado aquí para ti. Lo sé, Chloe. Gracias, respondió Naomi, forzando una sonrisa antes de regresar a la mesa. Cuando la cena terminó, Julian insistió en quedarse unos minutos más para hablar con uno de los hombres del grupo mientras Naomi esperaba en el coche. Desde el asiento del acompañante, vio a Julian hablando en un tono que parecía más serio de lo habitual. El hombre con quien hablaba le entregó un sobre, y Julian lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta. De camino a casa, Naomi intentó suprimir su ansiedad, pero no pudo evitar preguntar: ¿de qué hablabas tú y ese hombre? Julian no apartó la vista de la carretera mientras respondía con calma: asuntos del club. Nada que te interese. La frialdad en su respuesta golpeó a Naomi como un balde de agua helada. Por primera vez en años, se sintió completamente sola junto al hombre con quien había construido su vida. Esa noche, mientras Julian dormía profundamente, Naomi se quedó despierta en la sala, sosteniendo una copa de vino y mirando el horizonte de Atlanta a través de la ventana. Los pensamientos giraban en su mente. ¿Qué estaba pasando con Julian? ¿Qué significaban esos mensajes? La sensación de peligro era ineludible, pero no tenía pruebas concretas, solo su intuición, y eso no era suficiente para actuar. El sonido del teléfono de Julian vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Esta vez, no dudó. Revisó la pantalla y vio un mensaje de P: no falles. El miedo y la confusión la inundaron. Decidió no enfrentarlo, al menos no todavía. Necesitaba saber más antes de sacar conclusiones. Pero en el fondo, una verdad oscura comenzaba a emerger. Julian no era el hombre que ella creía conocer. En ese momento, mientras la ciudad continuaba con su rutina nocturna, Naomi tomó la decisión de protegerse, aunque aún no sabía cómo. El hombre que dormía en la habitación de al lado ya no era su esposo. Era un enigma, y cada paso que diera a partir de entonces estaría marcado por un peligro que apenas comenzaba a vislumbrar. El sonido insistente del despertador llenó la habitación, pero Naomi ya estaba despierta. Había pasado la noche en una vigilia inquieta, incapaz de escapar de los pensamientos que invadían su mente. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del mensaje de P resonaban de manera inquietante: mañana es el día. No falles.
Miró a Julian, que dormía plácidamente a su lado. La calma en su rostro contrastaba con la tormenta que ella sentía en su interior. La confianza que una vez tuvo en él se desmoronaba más con cada momento. Naomi sabía que tenía que actuar, pero también sabía que un movimiento en falso podría costarle todo, incluso su vida. Al llegar a su oficina, Naomi intentó concentrarse en sus casos. Su asistente, Elena, notó su distracción y hizo un comentario casual. Parece que no dormiste bien. ¿Todo bien en casa? Solo un poco de estrés laboral. Nada fuera de lo común, respondió Naomi, forzando su tono para que sonara despreocupado. Elena asintió y salió de la oficina, pero sus palabras dejaron a Naomi con un sentimiento amargo. ¿Era tan obvio que algo andaba mal? ¿Podría Julian notar que ella se estaba distanciando? Después de revisar documentos durante horas sin prestar realmente atención, Naomi tomó una decisión. Contrató a un investigador privado. Su reputación como abogada la había conectado con personas de confianza en varios campos, y el hombre que eligió, Darius Stone, era conocido por su discreción. Cuando lo llamó, su voz tembló ligeramente. Necesito tu ayuda. Es delicado, y no quiero que nadie lo sepa. Por supuesto, señora Vance, dime dónde y cuándo, respondió Darius. Esa misma tarde, Naomi se reunió con Darius en una cafetería discreta. Aunque estaba cubierta con una bufanda y gafas de sol oscuras, temía que alguien pudiera reconocerla. Darius era un hombre de pocas palabras, pero su presencia inspiraba confianza. ¿Qué necesita que investigue?, preguntó, sacando una pequeña libreta para tomar notas. Naomi dudó antes de responder. Decirlo en voz alta hacía que todo se sintiera más real. Es mi esposo. Creo que está planeando algo en mi contra. Ha estado actuando de manera extraña, recibiendo mensajes sospechosos. Necesito saber con quién se reúne y qué hace cuando no está en casa. Darius la miró seriamente, anotando cada detalle. Haré todo lo posible para obtener respuestas, pero tiene que estar preparada para lo que pueda salir de esto. A veces la verdad es más oscura de lo que esperamos. Naomi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Días después, Darius entregó su primer informe. Naomi lo recibió en la oficina, cerrando la puerta con llave antes de abrir el sobre. Dentro había fotografías de Julian reunido con un hombre robusto que tenía cicatrices en el rostro. Las imágenes los mostraban hablando animadamente en un callejón detrás del club nocturno de Julian. Había algo perturbador en la postura del hombre, la forma en que le daba la mano a Julian como cerrando un trato. Junto con las fotos, Darius incluyó información sobre el hombre, Duke Miller. Está vinculado a un grupo de crimen organizado conocido por extorsión y desapariciones. El corazón de Naomi se hundió mientras leía el nombre. Duke tenía un historial que incluía cargos por secuestro, aunque nunca había sido condenado. La conexión entre él y Julian era alarmante. Naomi llamó a Darius inmediatamente. Su voz temblaba mientras preguntaba, ¿por qué mi esposo se reuniría con alguien como él? No lo sé todavía, pero hay algo más que debería saber, respondió Darius con cautela. Intercepté otra conversación entre ellos. Hablaron sobre el plan. No mencionaron detalles específicos, pero está claro que están organizando algo, y no suena legal. La sangre de Naomi se heló al oír esas palabras. Durante años, había tratado con criminales en su trabajo, pero nunca imaginó que algo así llegaría a su propio hogar. La imagen de Julian como el hombre amable y confiable con el que se había casado comenzó a desmoronarse por completo. Esa noche, Naomi intentó enfrentarse a Julian. Ya no podía ocultar su incomodidad. Durante la cena, lo observó atentamente, buscando cualquier señal de culpa. Julian, como si notara su mirada inquisitiva, levantó una ceja y sonrió. ¿Qué pasa? Estás muy callada hoy. Naomi decidió tantear el terreno. Solo estoy preocupada de que estés trabajando demasiado en el club. No quiero que te metas en problemas con gente peligrosa. Julian dejó el tenedor y la miró fijamente por un momento. Su expresión pareció endurecerse antes de suavizarse de nuevo. ¿Por qué dices eso? ¿Has oído algo?, preguntó con un tono que sonaba más defensivo de lo que probablemente pretendía. No, nada. Solo quiero que estés bien. Sabes que siempre estoy aquí para ti. La sonrisa que Julian le devolvió fue superficial, casi forzada. La conversación cambió rápidamente de tema, pero Naomi supo que algo en él había cambiado. Tal vez sospechaba que ella estaba averiguando cosas. El punto de crisis llegó al día siguiente cuando Naomi recibió una llamada inesperada de Darius. El tono del investigador era urgente. Tenemos un problema. Parece que Julian sospecha algo. Duque fue visto hablando con uno de mis hombres. Estoy seguro de que no fue una coincidencia. Naomi sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Estoy en peligro? No estoy seguro. Pero si Julian está al tanto de que lo estás investigando, podría acelerar su plan.
Debes tener mucho cuidado, Naomi. Creo que deberías considerar involucrar a la policía. El consejo resonó en su mente durante horas. A medida que pasaban los días, la tensión en su hogar se volvió insoportable. Julian era más atento, casi como si intentara distraerla. Le trajo flores, la invitó a cenas románticas, pero Naomi sabía que todo era una fachada. Detrás de esa amabilidad había algo oscuro, algo que tenía que desenmascarar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Naomi revisaba de nuevo los documentos de Darius, encontró un detalle que había pasado por alto antes. Julian había realizado transferencias bancarias sustanciales a una cuenta anónima semanas antes. Las fechas coincidían con sus reuniones con Duque. Naomi sintió que el tiempo se agotaba. Su vida, su futuro, todo estaba en juego, y el hombre con quien compartía su cama podía ser su mayor amenaza. La tormenta que había comenzado con mensajes crípticos y reuniones clandestinas estaba ahora a punto de estallar. Naomi sabía que la traición no solo era real, sino que podía ser mortal. El amanecer trajo una decisión crucial para Naomi. La noche anterior, después de horas de deliberación, había llegado a una conclusión. Ya no podía continuar sola. El peligro era inminente, y el instinto de supervivencia finalmente la impulsó a cruzar una línea que nunca pensó que tendría que cruzar. Esa mañana, con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió a la comisaría de la Zona 5 del Departamento de Policía de Atlanta. En la estación, el detective a cargo, Marcus Jones, era un oficial experimentado conocido por su paciencia y habilidad para lidiar con casos complicados. Cuando Naomi entró en su oficina, la recibió con una mirada que mezclaba respeto y curiosidad. Él sabía quién era. Su nombre era conocido en los círculos legales, y no podía ignorar el aire de tensión que emanaba de ella. Señora Vance, ¿cómo puedo ayudarla?, preguntó el detective Jones, señalando el asiento frente a su escritorio. Naomi respiró hondo antes de responder. Cada palabra que estaba a punto de decir la acercaba un paso más a la verdad, pero también al peligro. Creo que mi esposo está planeando matarme, soltó sin adornos, sin rodeos. El silencio que siguió fue opresivo. El detective Jones la miró fijamente, evaluando sus palabras y su expresión. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, preguntó con un tono calmado pero firme. Naomi abrió su bolso y colocó sobre el escritorio el informe de Darius, las fotografías y los mensajes que había encontrado en el teléfono de Julian. El detective Jones se tomó su tiempo para revisar los documentos, asintiendo levemente mientras leía. Esto es serio. Si lo que dice es cierto, necesitamos actuar con cuidado. Un movimiento en falso y podríamos alertarlo. ¿Está dispuesta a cooperar con nosotros?, preguntó el detective Jones, mirando a Naomi directamente a los ojos. Les daré lo que sea necesario para detenerlo, pero necesito asegurarme de que no pueda escapar si se entera de que yo sé algo. No sé lo que podría hacerme, respondió Naomi, con la voz temblorosa. El plan comenzó a tomar forma esa misma tarde. El detective Jones reunió a su equipo y discutieron posibles estrategias. La prioridad era obtener pruebas más sólidas que pudieran sostenerse en un tribunal. Aunque las grabaciones y las fotografías eran un buen comienzo, necesitaban una confirmación explícita de las intenciones de Julian. Para ello, decidieron infiltrar un informante en las reuniones entre él y Duque. Naomi observó en silencio mientras los agentes discutían los detalles. La sensación de estar en el centro de una operación policial era surrealista, pero sabía que no tenía otra opción. Su seguridad dependía de ellos. ¿Qué pasa si descubren al informante?, preguntó Naomi, sin poder ocultar su preocupación. Es un riesgo que siempre existe, pero estamos preparados para manejarlo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que usted esté protegida en todo momento, respondió el detective Jones con un tono tranquilizador. Aunque las palabras del detective intentaban ofrecer consuelo, Naomi no podía ignorar la inquietud que crecía en su interior. Todo lo que había creído durante años, su matrimonio, su vida, se derrumbaba ante sus ojos. Días después, la policía logró colocar al informante, un hombre llamado Leo Walker, en el círculo de confianza de Duque. Leo, con su apariencia ruda y habilidad para ganarse la confianza de hombres peligrosos, comenzó a trabajar como un supuesto colaborador en las operaciones de Duque. Las primeras grabaciones que entregó revelaron detalles alarmantes. En una conversación capturada, Duque y Julian hablaban abiertamente sobre el plan. Todo está listo. Solo necesitamos que ella confíe en la rutina. No sospecha de nada. Es demasiado ingenua, dijo Julian con un tono frío que Naomi apenas reconoció como el de su esposo. ¿Estás seguro de que no habrá problemas? No quiero que algo salga mal y nos salpique, respondió Duque con un tono de advertencia. Confía en mí, todo saldrá según lo planeado. Para cuando alguien se dé cuenta, será demasiado tarde, concluyó Julian. Naomi escuchó la grabación en la oficina del detective Jones,
con las manos fuertemente apretadas en su regazo. Cada palabra era una daga que atravesaba la imagen que había construido de Julian. Sintió una mezcla de miedo y furia, pero sobre todo una profunda tristeza. Ese hombre, el mismo que le había prometido amor eterno, ahora hablaba de su vida como si fuera un mero obstáculo por eliminar. ¿Es esto suficiente para avanzar con la operación?, dijo el detective Jones mientras apagaba la grabadora. Pero necesito que sepa que será peligroso. ¿Está segura de que quiere continuar? Naomi levantó la vista, sus ojos llenos de determinación. No hay vuelta atrás. Si no lo detenemos ahora, terminará cumpliendo su objetivo. La controversia surgió cuando el equipo decidió que Naomi debería participar activamente en la operación. La idea era grabar una conversación entre ella y Julian donde ella, sin enfrentarlo directamente, lo impulsaría a revelar más detalles de su plan. El detective Jones sabía que era un riesgo, pero también era la mejor manera de obtener una confesión directa. Naomi estaba aterrorizada. La idea de enfrentarse a Julian, sabiendo lo que planeaba, era abrumadora, pero su miedo se convirtió en ira cuando recordó las grabaciones. Él la veía como un objeto desechable, un obstáculo por remover. No estaba dispuesta a permitirlo. Esa noche, cuando Julian llegó a casa, Naomi lo recibió con una sonrisa practicada. La policía había instalado un micrófono oculto en su collar, y cada palabra se transmitiría en tiempo real al equipo del detective Jones. Te he extrañado, Julian. Siento que hemos estado tan distantes últimamente, dijo Naomi mientras servía 2 copas de vino. Julian pareció desconcertado por su actitud, pero se acomodó en el sofá y aceptó la copa. He estado ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es, respondió con naturalidad. A veces me pregunto si todo vale la pena. Tanto esfuerzo, tantas horas lejos el uno del otro. Solo quiero que estemos bien, como antes. Julian la miró con una mezcla de cautela y algo más oscuro. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. Estamos bien, Naomi. No tienes nada de qué preocuparte, dijo finalmente, aunque su tono carecía de calidez. Naomi sintió que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Solo quiero que sepas que confío en ti. Siempre lo he hecho. Sin importar lo que pase, estoy aquí para ti. Las palabras estaban cargadas de un doble sentido que no pasó desapercibido.